pero este cuatrimestre yo me anoté a psicoanálisis Freud y también me dijeron que los parciales son los sábados, entonces pensé que Esperemos que no tipo, coincidan, supongo que se deben, digamos, creo yo que por ahí no es justo, es un solo sábado de el 4 de mayo, el primero y el 29 de junio, no sé, espero que no se superpongan. En todo caso, claro, pero cuando tengan las fechas confirmadas, nosotros ya está armado, no sé si en psicoanálisis ya les dijeron las fechas también, ya podés saberlo. no lo han dicho aún, dijeron que lo iban a hacer como esta semana o la próxima, pero tipo quedé con esa duda, ¿qué pasa si justo se superponen? ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, hay una disposición de la facultad, ¿no? Si hay superposición de parciales, bueno, tendrás que optar por una y presentarte. Después veremos si no sé si es la fecha de recuperatorio, como. Primero asegúrate, fíjate ver cuándo es la otra fecha, que poca chance a lo mejor de que justo coincidan. Aparte del horario, 2:30 dura 1 hora el examen. Es de las 2:30 hasta las 3:30. Ah, ok, Así que bueno, vale, gracias. sí. Antes, Es un formato Hola, yo tenía una corto. pregunta. Sí, Yo tenía una Jazmín, pregunta con respecto. Josefina. Ujú. Sí, te escuchamos. Josefina, ¿sos vos? Tenía No una estás. pregunta con Mm. respecto. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Yo tenía una pregunta con respecto a la bibliografía, porque se andaba diciendo que era diferente a la del año pasado, también el caso problema. Entonces no sabía si comprarlo usado o si comprarlo en la facultad, digamos. Ahí a ver si vos, sí. la bibliografía en cuanto, miren, se los voy a decir así como fácil. Toda la bibliografía, menos el caso problema, es la misma que otros cuatrimestres. Los capítulos de libros, eh, alguna ficha que tenemos de cátedra, como por ejemplo para la unidad 1, una ficha que se llama glosario de conceptos, todo eso es igual. El caso problema sufrió modificaciones respecto del cuatrimestre, el último cuatrimestre del año pasado. Así que la versión que vamos a utilizar es la que está en el campus, que se aclara, ¿sí? En la primera hoja en la carátula, versión 2024 actualizada. Esa es la que vamos a usar, la del campus. Todo lo demás es lo mismo que el cuatrimestre anterior. Bueno, acá Buenísimo, siguen, gracias. bueno, acá siguen con las manos levantadas. No sé si Candela Silva, creo que te respondimos, ¿puede ser? No, no, yo quería hacer una pregunta del caso problema. Ah, bueno, esa quedó pendiente, de acuerdo. Abigail, no sé si preguntaste algo o. No, era la pregunta sobre la bibliografía, digamos. Bueno, entonces Ya está, sacá ya la está, gracias. manito, así le salteamos. A ver, ¿qué más? Jazmín Encinas, ¿querés Hola, preguntar profe. qué Es tal? sobre también el caso problema, Sí, así que si quieres seguir respondiendo. bueno, ahora contestamos. Tiago, ¿preguntaste? ¿Querés preguntar algo? Ah, ¿se escucha? Sí, 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 se escucha. Ok. No, quería preguntar con respecto a cuál es el texto que vamos a usar para este cuatrimestre del caso problema, porque acá en el campus me aparecen tres. Uno que dice que tiene las consignas con la ejercitación sin la respuesta, otro que dice que tiene la respuesta, y creo que otro último que dice que tiene las respuestas, pero no las consignas. Así que son tres en total y son como, es Bueno, como pero el que no, texto, no sé cuál, ¿qué pasó? No Tiago sé cuál y a vamos a usar. todos. Abajo, ¿sí? En donde están viendo en el campus las tres versiones Sí, del caso problema, dice que se sí. puede utilizar la que les resulte a ustedes más cómoda. Nosotros presentamos las tres versiones porque hay alumnos y alumnas que, por ejemplo, necesitan de alguna manera tener en el mismo archivo o impreso las consignas y las respuestas. Hay otros alumnos y alumnas que prefieren tener solamente las consignas
impresas o en un único archivo, y otros que utilizan un archivo o una impresión con solo las respuestas. Entonces no vamos a descargar los 3 archivos o mandar a imprimir si quieren los 3 archivos, no. Es la que a ustedes les resulte mejor, ¿sí? Como el caso problema, la primera versión, la que incluye consignas y respuestas, es bastante extensa en páginas, quizás quieran solamente tener las consignas o solamente las respuestas. ¿Me doy a entender? Sí, sí, entiendo. Bien, Ahora lo no, entendí. no es necesario las 3, ¿eh? Las 3 versiones no. Una de esas 3. Bueno, muy bien. Agustinat, no sé si te figura acá con las manos levantadas. ¿Está? Eh, Bueno, no sé si tenés audio. A ver. M3, bueno, acá hay una M3A, MP, no sé. A ver si está acá que quieren hacer alguna consulta. Creo que soy yo y me puse mal el nombre. Bueno, está bien. Sí. Quería consultar. Según cada unidad en la semana en el campus suben unos ejercicios, aparte del caso problema, de lo que hay que hacer. ¿Esos ejercicios pertenecen al caso problema o son como ejercicios hechos aparte para cada semana? Son ejercicios aparte, ejercicios adicionales, ¿sí? Van a ver que, por ejemplo, en la unidad que nos convoca esta semana por el cronograma, que es la unidad 2, dice ejercicios de la unidad 2 que no requieren el uso de la aplicación para su resolución. Entonces, pasando en limpio, cuando trabajamos con los ejercicios de la unidad 2 del caso problema, vamos a utilizar la aplicación, ¿sí?, de la cátedra de estadística. Pero cuando trabajamos con los ejercicios adicionales que están en el campus de la unidad 2, que no requieren el uso de la app, no vamos a trabajar con la aplicación y están por fuera del contexto del caso problema, es decir, tienen otro enunciado. Son ejercicios similares de todos modos porque estamos trabajando los mismos temas de la unidad 2. ¿Sí? Ok, muchas gracias. No, a vos por la pregunta. A ver, Perdón, y en la unidad 3 va a pasar lo mismo también. Vamos a tener ejercicios de la unidad 3 dentro del caso problema y ejercicios adicionales de la unidad 3 en el campus. muy bien. Bueno, no sé, acá hay, son las mismas manos. A ver, Renata Contini, Lautaro. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Quiero consultar por qué solamente hay una fecha de parcial, si en otras materias hay más de una, o sea, por ejemplo hay 2. No sé si eso es porque es solamente un horario, o solamente un día, o porque... Se escucha mal. Tu pregunta, a ver. ¿Se me escucha ahí? A ver, ¿puedes repetirla? A ver. No sé si se me escucha. A ver. No sé si sos Renata. Ah. ¿Qué querías preguntar, Renata? No sé si se escucha. Sí, ahí ¿Ahí se escucha? Sí, ahí sí. ¿Por qué solamente hay una fecha de parcial? En otras materias hay más de una, por eso. Quería saber por eso. A ver, fecha de parcial hay 2 y un recuperatorio. Eso es lo que dijimos. ¿Cuál es la segunda fecha de parcial? Porque yo solamente anoté una. Eso es lo que yo no había escuchado. No, el primer parcial es el 4 de mayo y el segundo parcial el 29 de junio. Los 2 sábados, 14:30. Sí, eso igual, sí, no. Yo creo que en otras materias nos daban 2 fechas de parcial para cada uno. O sea, por ejemplo, en otra materia nos daban tipo el 4 y el 13, ponele, por decir una idea. Como que los 2 parciales tenían 2 fechas distintas, o sea, dos instancias para ir a rendir. No, acá son las que están publicadas. Esta materia es masiva y bueno, está bastante trabajo armar los parciales. Gracias. Bueno, a ver, ¿qué otra pregunta organizativa? Seguimos preguntas organizativas, me parece. A ver, debe ser porque muchos no han tenido evidentemente el práctico. Eso ha pasado, porque nunca nos ha llevado tanto tiempo la parte organizativa. A ver, ¿quién más? No sé en qué orden venía. Renata, creo que te preguntamos. Lautaro. Hola. Sí. Sí, Lautaro.
Sí. ¿Qué tal? No, quería consultar sobre la modalidad del parcial, si es multiple choice, si es para redactar, si es para hacer ejercicios, etc. Gracias. Sí, es multiple choice. Una sola opción correcta. Es como la autoevaluación, digamos. Sí, es una idea de autoevaluaciones para que ustedes practican, sí. Okay. Ese tipo de exámenes. Bueno, muchas gracias. Sí. A ver, ¿quién más sigue? Camila González, ¿puede ser? Sí, profe, le quería preguntar, ustedes estaban hablando de una aplicación, ¿hay que descargar alguna aplicación? Seguramente les los van a explicar en el práctico, pero sí. Ok, lo tengo mañana, así que bueno, listo. Ah, sí, sí, es para ayudarlos a hacer ejercicios, para no hacer es para ahorrarles el esfuerzo, digamos, no tener que hacer calculador y demás. Bueno, Eso es. listo. Mañana entonces lo hablo con el profe. Te los van a decir. Gracias. De nada. Camila González fuiste la última. Los demás, hay alguien, bueno, las dos personas que tenían que preguntar del caso problema y a ver, ¿alguna otra quedó así administrativo? Lautaro, te le seguís con la manita, no sé si querés preguntar, ya te contestamos, creo, ¿no? Camila, no sé, ya están. Saquen las manos si ya preguntaron. Renata, creo que también. A ver, díganme. Camila. No, ya está. Renata. Está, y ahí está, bueno. Sí, a ver, ya así nos ponemos en contenidos, entonces, ¿qué querían ustedes preguntar? Está, bueno, Alejandra también que les puede contestar. No, una aclaración, no siempre vamos a estar las dos docentes, ¿eh? Tal vez estemos, nos turnemos, pues veamos, pero bueno, hoy, menos mal que además estamos las dos, que hay mucha pregunta organizativa y demás. A ver, qué querían preguntar del caso, no sé, Candela era y Jazmín, ¿puede ser? ¿Que querían preguntar algo? Están con la mano levantada. Sí, pero había levantado primero a otra chica, así que la dejo preguntar a ella. A ver, no sé, Candela, Jazmín, son las dos manos que tengo acá marcadas. A ver, sí. ¿Qué querían preguntar? Sí. Sí. Un ejercicio del caso problema, ya te digo cuál, el 4, de la unidad 2. La pregunta dice, si se quisiera comparar a hombres y mujeres con respecto a la presencia de diagnóstico de estrés postraumático, ¿qué frecuencia utilizaría y justificarlo? Yo, por lo que entendí, era la porcentual o la relativa, pero no sé bien cómo justificarlo. Sí, a ver, bueno, primero, todo el mundo tiene claro lo de la frecuencia, ¿no es cierto? ¿Qué es la frecuencia? A ver, ¿alguien puede contestar que es una frecuencia, una distribución de frecuencias, una frecuencia absoluta, por ejemplo? ¿Qué diferencia hay con la relativa o la porcentual? A ver si tuvieron o no tuvieron. Bueno, la frecuencia ¿Es una absoluta forma de realizar los datos o no? es cuando uno tiene una serie de datos tomadas, una matriz de datos, donde, por ejemplo, son muchos protocolos cargados en las filas y generalmente las variables en las columnas. Uno podría decir, hay valores que están repetidos. Por ejemplo, si uno dijera, ¿cuál era el ejemplo que habían preguntado de la variable? ¿Cuál era? Que figuraba en el caso problema, presencia o ausencia de Si estrés. se quisiera comparar a hombres y mujeres con respecto a la presencia de estrés postraumático. Bueno, supongamos que si se llama así presencia o ausencia de estrés postraumáticos, tendríamos con dos símbolos, estaríamos bien, presencia, ausencia, sí, no, 1, 0. Podríamos codificar los valores de esa variable, presencia, ausencia de estrés, y tendríamos dos distribuciones, en este caso varones y mujeres. Para cada una de ellas podríamos hacer la distribución de frecuencias. Si decimos absolutas, vamos a contar la cantidad de, por ejemplo, varones que presentan estrés postraumático, y podemos contar las que sí presentan y los que no presentan, ¿no es cierto? Eso lo decimos en términos absolutos. Si es la misma cantidad de mujeres y de varones, podemos hacer un gráfico adecuado,
un gráfico de rectángulos, para comparar la distribución de presencia-ausencia de estrés postraumático en mujeres y en varones. Si tuviesen la misma cantidad, si fuesen exactamente la misma cantidad, pero si hubiese distinta cantidad de cada uno de ellos, sería preferible hacer un gráfico donde comparemos cantidades relativas, o frecuencias relativas, que es la frecuencia absoluta, cantidad de veces que aparece cada valor de la variable, dividido el total de encuestados, o decirlo en términos de porcentaje. ¿Está bien? Porque ahí nos independizamos del tamaño de cada una de las muestras. No sé si contesté. A ver. Sí, ya está, gracias. Esa es la idea, ¿no? Por eso se define. Lo básico es dar la frecuencia absoluta, pero a partir de esas uno puede construir las relativas, que son las absolutas dividido el tamaño de muestra, y eso sería hablar en términos de proporciones, cuando decimos la mitad, la cuarta parte, un doceava parte de los encuestados, presentan estrés postraumático, y cuando decimos un doceava parte, ya sea de un total de 100, de un total de 90, de un total, o sea, así nos independizamos del tamaño de muestra. Por eso la idea es trabajar si hay que comparar muestras de distintos tamaños, por ejemplo, varones y mujeres, vamos a comparar ese tipo de frecuencias relativas, hablando así en proporciones, o frecuencias porcentuales, donde el total es 100. Muy bien. ¿Otra pregunta? Jazmín, tenés la mano levantada, no sé si es... Sí, es sobre, en realidad, los términos de muestras de observaciones y población de observaciones, porque no me terminan de quedar claro, y hay un punto que es el 4 de el caso problema, que no termino de entender porque lo hicimos en clase, pero, o sea, tengo las respuestas, pero no entiendo bien los conceptos. A ver, perdóname porque justo me llamaron por teléfono y parece que hoy todos se hubieran puesto de acuerdo. Decime, ¿qué es lo que la ¿Podés pregunta era mencionar el ejercicio al que Sí, haces es referencia? el ejercicio 4 de el caso problema de la unidad 1. Pregunta sobre las muestras de observaciones y la población de observaciones de unas variables dadas en la unidad. Pero no entendía, o sea, yo tengo las respuestas porque las hicimos en clase, en el práctico, pero no termino de entender qué significa cada concepto, porque además leo el glosario y no lo termino de entender. Quería saber si podían como explicar un poco los términos. Si querés te contesto. El tema es sobre una población de individuos que presentan atributos de interés a estudiar, uno define distintas variables, ¿no es cierto? Vos podés preguntarles la edad, en el caso de, bueno, por ejemplo, si presentan estrés postraumático, si tuvieron tratamientos previos para el estrés, distintas variables, y bueno, entonces vas a tener, si vos le preguntaras a toda la población de individuos, por ejemplo, le preguntás la edad, le preguntás lugar de residencia, si presentan o no este estrés postraumático, vas a tener las respuestas a esas variables, van a tomar valores y vas a tener una población de observaciones. Por ejemplo, las edades de todos los individuos que se presentan en el hospital, las respuestas, el sí o no, el presente, el ausente del estrés, acerca del estrés postraumático. Vas a tener tantas poblaciones de observaciones como variables tengas definidas en esa población de individuos. Si hablamos de población, pero a veces no vas a estudiar a toda la población, vas a tomar una muestra, un subconjunto de esa población de individuos, y como tenías definidas las variables, también vas a poder registrar las edades de una muestra de esos individuos. Entonces van a ser las edades que tengan, por ejemplo, las 10 personas a las que les preguntaste, que constituyen la muestra de individuos. Las 10 edades van a ser una muestra de observaciones de la variable edad. Los valores de las variables... Serían las respuestas a la variable. Claro, los valores que toman en esos individuos que vos preguntás. Dale, ok, gracias.
De nada. Pueden acordarse de esto teniendo en cuenta cómo se llama el concepto, ¿no? Una población o muestra de individuos va a estar haciendo referencia a los individuos. Recordemos que acá en estadística, individuos son los elementos. Individuos no necesariamente son personas. Nosotros en psicología trabajamos mucho con personas, pero individuos puede ser, por ejemplo, una escuela, puede ser una institución, puede ser una familia, ¿sí? Dependiendo, digamos, de la variable que esté midiendo, ¿sí? Ahora bien, una muestra o una población de observaciones va a estar haciendo referencia a las observaciones, ya no a los individuos, sino a las modalidades o valores de la variable. Y como bien dijo la profesora Alcira, voy a tener tantas poblaciones o muestras de observaciones, así como tenga variables medidas, variables de interés. Yo, a ver, pongo un ejemplo. Puedo tener a 20 individuos, imagínense 20 pacientes, y les voy a medir la variable edad, el lugar de residencia y el nivel socioeconómico. Medí 3 variables, entonces voy a tener 3 muestras de observaciones. Una que corresponde a la variable edad, que son las distintas edades, otra que corresponde a, me olvidé, pero una era el nivel socioeconómico, y otra que corresponde al lugar de residencia. ¿Sí? No sé si ustedes están viendo, les estoy compartiendo para hacerlo Sí, gráfico. estamos viendo tu pantalla, sí. En la pantalla acá tienen, por ejemplo, población de individuos, por hacerlo sencillo, supongamos que los individuos, realmente los elementos de la población son individuos que presentan, digamos, atributos de interés. Las variables que definimos sobre esos individuos, supongamos que a las personas que asisten al hospital se les pregunta qué ocupación tienen y qué edades tienen. Entonces, acá lo que voy a tener es el conjunto de etiquetas, que serían los valores de la variable ocupación, no sé si lo ven, como es una variable de tipo cualitativa, simplemente busco etiquetas. Y aquí tengo otra población de observaciones, la de las edades de esos individuos. Entonces ahí doy números, es una variable cuantitativa. Ahí tienen 2 ejemplos de población de observaciones, vinculadas a 2 variables definidas. No sé si queda claro. A ver si hablaban de muestra, lo mismo si hablamos de muestra. A ver si... Esperen que acá no me está cambiando esto, a ver. Vamos a ir a la siguiente, no sé por qué no me... A ver, acá... ¿Puedo hacer una consulta? Sí, acá estaba lo de muestras de individuos, o sea, si yo tomo un subconjunto de esa población, voy a tener registradas, por ejemplo, las edades de esas muestras de individuos. ¿Están de acuerdo? ¿Ahí se entiende? A ver. Sí, profe, se entiende. Sí. Profe, tengo una duda. ¿En el sentido de modalidad y muestra es lo mismo? No. O sea, modalidad se utiliza para... Es la modalidad en que se presenta un atributo. Ya vamos a hablar de variable y de valores de variable, que cuando ya tenemos el proceso de esos atributos medidos, hay un proceso de medición, se traducen en variables y los valores, no todo el mundo, por ejemplo, cuando dice qué ocupación tiene, va a responder lo mismo, ¿no? Algunos van a decir obreros, otros van a decir... pueden decir que no tienen ocupación en ese momento, en fin, distintos valores. Modalidades, decimos modalidades, es el equivalente a valores, digamos. Ah, ok, De vale. una variable. Vale, gracias, profe. Bien. Tengo una duda respecto a lo que explicó recién. Sí. Nosotros, en la teoría, lo que nos dice es que cuando tenemos una población, lo de las observaciones que tenemos tanto en la muestra como en la población, son los valores que puede llegar a tomar esta variable, como por ejemplo
Si, por ejemplo, tomamos a 10 individuos y les preguntamos su edad, vamos a tener opciones de edad, por ejemplo, ¿no? Esto es en la teoría, pero en la respuesta práctica, ¿se contesta así o se pone un número definitivo, digamos? Hay 10 variables, 9, o si compartieran la edad, por ejemplo, que hay 2 individuos que tengan 20 años, ¿se reduce a 9 de posibilidades? A ver. Con el tema de observaciones, muestra de observaciones, suponete que vos estás tomando ahí 10 individuos, dijiste, y le preguntaste la edad. Vas a tener registradas las 10 edades de esos individuos. Esa sería la muestra de observaciones de la variable edad registrada para esa muestra de 10 individuos, ¿sí? No sé si te contesté. O sea, vas a tener tantas muestras de observaciones como variables tengas definidas sobre la muestra de individuos, si querés. Y si es sobre la población de individuos. ¿Mm? Son los valores. Respuesta Sí. que puede llegar a tomar esta variable. O sea, depende de cuánto yo tenga, depende de cuánta respuesta voy a tener. Claro, sí, seguramente. Y vas a poder tener distintas muestras de observaciones. Ahí te mostré en el ejemplo cuando les compartí el ejemplo de la muestra de observaciones para la variable edad, o sea, las edades de esas, no me acuerdo, 4 personas consultadas, como también las ocupaciones, otra variable era ocupación, las ocupaciones que tenían esas 4 personas. ¿Qué ocupación tenían? ¿Docentes, o, obreros, o sin ocupación? ¿De acuerdo? Sí, quizás para aclarar por cómo venía la consulta, si por ejemplo de esos 10 individuos a los cuales les medimos la edad, obtenemos por ejemplo que 3 tienen la misma edad, por ejemplo 20 años, así todo, la muestra de observaciones está comprendida por esas 10 edades, ¿sí? No importa si 3 tienen la misma edad, porque creo que por ahí la compañera decía, bueno, como que se me reduce, entonces serían 7 edades. No, siguen siendo 10, aunque se repitan 3, por ejemplo. No, lo que pasa es que Claro, uno suele decir las edades que aparecen y si hay alguna repetida dirá, bueno, una con frecuencia 3 o mayor que una, eso no importa. Pero lo que importante es lo que tienen que tener claro es que hay tantas muestras de observaciones como variables tengan definidas. Ese es el concepto importante de esta parte. Muy bien. A ver, ¿alguna otra consulta? Ahí, Tiago, tenés la mano levantada, Sí. ¿querés hacer una consulta? Hola, sí, quería preguntar con respecto a qué tengo que tener leído ya para ir hoy a la clase de práctico, porque yo la semana pasada no tuve la clase de práctico y quería saber si tenía que leer algo que fuese importante para esta clase. Voy a tener que leer la unidad 2, ¿no? ¿O solamente la Bueno, unidad primero 1? están un poco encadenadas. Uno tiene que tener, de la semana pasada fue el vocabulario básico, población de Ok, individuos, variables, procesos de medición, clasificación de variables, uno básico, cualitativas, cuasi cuantitativas, distinguen y cuantitativas. Después vas a tener otra clasificación un poco más sofisticada respecto a hasta qué nivel de medición admiten ser medidas una variable. Ahí están los niveles de medición, y después le vas a agregar, bueno, seguramente se debe haber introducido la idea de matriz de datos o conjunto de datos, y a partir de ahí le vas a agregar, bueno, cómo ese conjunto de datos, que en principio está tomado desordenado, repetido y demás, cómo lo vas a sistematizar con las frecuencias, con la idea de frecuencia, distribución de frecuencias. A partir de la distribución podés mostrar la distribución de frecuencias y además los gráficos adecuados para las distintas variables. Esa es la idea de esta semana. todo eso está en la unidad 2. Eso último está en la unidad 2, distribución de frecuencias, es el concepto sí, de esta semana, digamos. Ok, bueno, entonces la semana pasada tendría que haber leído la unidad 1. Es un vocabulario básico, sí. No, digamos, podés hacerlo, no pasa nada si lo haces esta semana, el tema es que te pongas al día.
cuando hables de variables tenés que saber de qué se trata cuando hablamos de variables. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, gracias. No. A ver, Nayara, tenés ahí la mano levantada, no sé si... Sí, Nayara. Nayara. Yo tengo una duda con tres conceptos que me los confundo, que es parámetro, estadístico y estimador. Sí, no es, lamentablemente tienen muy pocos elementos como para aclarar ahora esos conceptos. Están un poco puestos, por ahí se van a aclarar más cuando uno vea un poco inferencia estadística, pero la idea sería que, bueno, lo que ustedes tienen como diccionario, parámetro es todo aquello que describa a una población. Por ejemplo, todavía no vimos resúmenes estadísticos, pero por ejemplo, parámetro podría ser, a ver, no diría tanto la frecuencia, diría, bueno, si uno sabe, por ejemplo, ustedes han hecho el promedio de sus notas en la escuela, si uno pudiese registrar las notas de, no sé, todos los egresados de quinto año en la materia matemática, supongamos que esa fuera la población de escuelas, no sé, de la ciudad de Buenos Aires, hiciéramos el promedio de notas de general, que tiene, o sea, tomar cada una de las notas y dividirlo por el total de los que egresan, eso sería una descripción de la población, eso sería un parámetro. Si en cambio tomáramos, en lugar de todos los egresados, algunas muestras con algunas escuelas, y tomáramos de esa muestra, de los que integran esa muestra, las notas de matemática, tendríamos, ya no es toda la población, es una muestra seleccionada, tendríamos una media muestral, un promedio, pero en la muestra. Bueno, y eso sería, podría ser un estadístico, y que eventualmente, si tiene algunas buenas propiedades, puede ser un estimador. Un estimador es un estadístico que estima bastante bien el valor del parámetro. Pero todavía son como definiciones que a esta altura no sé si se van a entender mucho, recién empezamos. Ah, bueno, dale, gracias. De nada. Bueno, quería hacer una consulta porque ahora, con respecto a esto que dijo último, ¿parámetro poblacional y población sería lo mismo? No, el parámetro es algo que describe a la población. Vos podés distinguir la proporción de fumadores en una población, el promedio de, no sé, de puntaje en matemática, en una población, son distintas, o sea, describen siempre la población. La variabilidad, todavía no vimos estos resúmenes, o sea, la variabilidad de un puntaje en una población. A ver, ahí no escucho. ¿La muestra y la muestra representativa también tienen diferencia? La muestra tiene que ver, es un subconjunto de la población y todo lo que se refiere a la muestra se llama estadístico. Toda propiedad que describa la muestra se llama estadístico. Estadístico ahí no se refiere a la persona que hace estadística, sino a la propiedad de la muestra. Por ejemplo, bueno, qué valores, digamos, a partir de una cierta variable, vos vas a poder hacer un promedio en la muestra, vas a poder hacer una proporción en la muestra de ocurrencia de fumadores, por ejemplo. Todo lo que se refiere a una muestra. Eso se llama estadístico. Y los estimadores es un concepto más sutil que tiene que ver con ciertas propiedades que tiene que tener un estadístico para que pueda ser utilizado para aproximar al parámetro. No se hagan demasiado problema por eso ahora. A ver. Valentina, figuras con la mano levantada. Sí, hola, ¿me escucha? ¿Sí? Yo tenía una consulta. El profesor había distinguido entre población de observaciones de individuos y no me quedó claro bien cuál, o sea, a qué se refiere cada uno. No sé si vos estabas al principio, hace un ratito, que mostramos. Sí. Yo por ejemplo, podría, de los ingresantes de este año a la Facultad de Psicología, supongamos, consideramos que eso es una población,
Si ustedes podrían hacerles una encuesta y preguntarles la edad, dónde viven y a qué área de la psicología piensan dedicarse en el futuro, por ejemplo. Y bueno, van a contestar, si registráramos las respuestas, tendríamos todas las edades, tendríamos dónde viven, supongamos que viven en ese Gran Buenos Aires, Cava u otros, ¿no? Necesitaríamos 3 símbolos para codificar esas respuestas y también, bueno, área clínica, área comunitaria, área del trabajo, o sea, distintas respuestas que podrían dar. Bueno, esas respuestas, o sea, tanto ya sea los números que representan las edades, el nombre del área a la que piensan dedicarse, o bien el código de si viven en Gran Buenos Aires, en Capital o en otro lugar, esos serían 3 poblaciones de observaciones asociadas a la población de individuos de ingresantes de psicología. No sé si te contesté. A ver. Sí, gracias. De nada. Bueno, no sé si llegaron a ver, veo que están con dudas todavía de la semana anterior, tal vez porque no tuvieron los prácticos. Lo nuevo, digamos, esto del concepto de distribución de frecuencias, que eso es bastante importante. A partir de ahí van a poder describir. La idea es que uno pueda sistematizar y no perder información y tenerla, digamos, mostrar algo que por ahí uno tiene muchos renglones repetidos en la matriz de datos. Con una distribución de frecuencias no, basta poner una sola vez el valor de la variable y contar cuántas veces aparece. Y eso sirve para hacer gráficos. La distribución de frecuencias es algo que, digamos, es inherente a todas las variables, ya sea cualia o cuantitativa. Siempre uno puede hacer la distribución de frecuencias. Después lo que puede variar es el tipo de gráficos, ¿no? Para mostrar esa información. A ver, acá aparecen manos levantadas. Valentina a secas, Valentina Bruno. Yo tengo A una ver, pregunta sobre la unidad 1. ¿sí? ¿Me podrías explicar lo de transformación admisible? Porque no lo termino de entender. La idea sería que vos podés tener distintos símbolos para asignarles. A ver, espérate, a ver si te puedo compartir. A ver. Esto sería, a ver acá, en este esquemita que no sé si te vas a acordar de. Acá podemos decir que tenemos una variable en el lado izquierdo, ¿lo ven? ¿Ven acá 2 conjuntitos unidos por flechas? A ver. Sí. Sí, bueno, acá dice, por ejemplo, 2 personas viven en Gran Buenos Aires, otras 2 en Cava y otra en otros. Y yo lo que necesito es simplemente asignarles a todos los que viven en el Gran Buenos Aires un determinado símbolo, que puede ser un número por una cuestión de comodidad, pero también podría haber puesto GBA, por ejemplo, por Gran Buenos Aires, distinto del símbolo que les voy a asignar a los que viven en Cava, ¿sí? Otro número u otra letra. Esa sería una transformación admisible para que la estructura que aparece acá entre los objetos, entre los valores acá de la variable, esto es una clasificación. Estoy clasificando a la gente por si vive en Gran Buenos Aires, en Cava o en otro lugar. Y entonces necesito 3 símbolos distintos. No me interesa ni siquiera, acá no hay un orden. Yo podría haber puesto, a Gran Buenos Aires puse 2, Cava puse 1, y en otros puse un 3, pero podría haber puesto, no sé, un número más chico acá. O sea, no, acá no hay un orden. Lo único que importa es que sean símbolos distintos para la gente que vive en estos 3 lugares, clasificados así, en esas 3 clases, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a medida que se va complejizando la asignación, que los valores se pueden ordenar y demás, es como que, bueno, acá los cambios en los
símbolos que puedo asignar puede tener otras estructuras, funciones crecientes, funciones, digamos, de otro tipo que no nos importa demasiado. La idea sería que la estructura que está en el lado izquierdo sea reflejada por los símbolos del lado derecho, que es lo que se llama escala. En realidad escala es toda esta asignación, pero se suele confundir la escala con los símbolos que uno le atribuye a las modalidades en que se presenta una determinada variable. No sé si te contesté. Lo único que necesito aquí, yo en lugar de poner números, podría haber puesto letras. Y no importa el orden. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta de eso también, que no sé si era que dependiendo del nivel de medición o la variable, o sea, la transformación admisible cambia, eso lo tenemos que saber hacer. No, simplemente es que uno le asigna símbolos que sean adecuados para representar a los objetos, en Botella le llaman el sistema relacional empírico, a los objetos, digamos, que están... yo para distinguir personas que viven en distintos lugares necesito simplemente símbolos diferentes. Eso es lo que quiere decir con transformaciones admisibles. Si además quisiera representar en lugar de eso, por ejemplo, estudios, nivel, grado de escolaridad alcanzada, además de utilizar símbolos diferentes, sería bueno que le asigne un símbolo que pueda ordenarse de la misma manera en que uno puede ordenar primario incompleto. Si le voy a poner un número, le voy a poner un número por ahí más chico que primario completo, que secundario incompleto, y así. O sea, los símbolos que voy a asignarles, voy a tratar de ir asignándole respetando que si aumenta el número, por ejemplo, aumente el nivel de escolarización, por ejemplo. Eso sería una transformación admisible. Bueno. A ver. Francisco, aparece acá con la mano levantada. Sí, hola, el tema es que quería preguntar sobre el caso, una pregunta del caso problema, las 7 de la unidad 2 y las 8 también, porque son como básicamente la misma pregunta. Sí, el tema es que justamente es la pregunta B, que dice si el tamaño de la muestra fuese 300, digamos, justamente después de resolver lo de la frecuencia relativa y todo, y dice cuál sería la frecuencia absoluta de la modalidad codificada en el número 4, que justo no me había confundido porque también lo había preguntado a la profesora y me dijo que tenía que revertirlo, pero no lo terminé de entender del todo bien a eso. A ver, ¿cómo es esto? ¿Vos los leíste, Alejandra? ¿Qué es lo que le quería preguntar? le digo la pregunta? A ver. Eso, recordanos cuál es la pregunta, dale. El número de pregunta. Acá la pregunta, sí, la 7, que en la unidad 2 dice, se presenta a continuación la distribución de frecuencias relativas de la variable denominada nivel de escolaridad. Y justo aparece un cuadro en el que dice modalidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y la frecuencia relativa, y justamente hay un espacio en el 4, en la frecuencia relativa de la 4, que justamente después la 6 y da 0,2. Tal vez que hay que completar una distribución de frecuencias que esté incompleta y falta un lugar. Exactamente, Alcira. Es eso. Lo que tienen que hacer, por ejemplo, cuando consulta por la frecuencia relativa de la modalidad secundario completo, que es la celda vacía, llamémosle, ustedes saben que la suma de las frecuencias relativas es igual a 1. Entonces, voy a tener que hacer un cálculo sencillo, pero voy a tener que hacer un cálculo. ¿Sí? Yo voy a tener que sumar todas las frecuencias relativas que tengo disponibles en la tabla y a 1 le resto esas frecuencias relativas. Entonces voy a obtener la relativa que me falta. En este caso, modalidad de la variable secundario completo. Hay que hacer un cálculo sencillo, pero ¿a qué apuntamos? A que la suma de las frecuencias relativas es igual a 1. Siempre va a ser igual a 1. A veces puede ser 0,999, pero siempre va a dar 1.
así como la suma de las frecuencias absolutas siempre es igual al tamaño muestral. ¿Sí? Al total de elementos que yo tenga en esa muestra, por ejemplo. Queda que, utilizando estos conceptos, ese ejercicio apunta a que los podamos poner en práctica. El ítem Una 2... pregunta. Sí, a ver. ¿La relativa da siempre 1 porque está dentro de la general? A ver, ¿a qué le llamamos general? Te contesta la propia Alcira, pero aclararnos a qué le llamas general. Sí, el concepto general no es el concepto relativo, es el concepto general, se me fue, pero digamos que las relativas están dentro de un contexto. O sea, por eso siempre da 1, no importa cuánta cantidad de relativas haya, siempre va a dar 1 porque está dentro de algo que las contiene. La referencia es el total es 1. Cuando vos estás hablando de frecuencia relativa decís 1/3, un cuarto, un quinto, de lo que, y cuando sumás todo es el total de Por eso, casos. están contenidas las relativas siempre en un todo. Como la relativa está contenida en un todo, por eso siempre va a dar 1. Sí, todos, digamos, la referencia en las relativas es la unidad. En términos absolutos, la referencia es el tamaño de la muestra. O sea, vos vas a decir 20 más 30, bueno, hasta que llegue a que sumes un total de n, ¿no? Que es el tamaño de la muestra. Si hablas en porcentaje, en lugar de hablar el total 1, decís un total de 100. Pero estás hablando de lo mismo. Ok. Gracias. De nada. Sí, Francisco, seguís con la mano levantada, no sé si quería, o sos vos otros, no sé si contaste antes. Ah, está. No, me he equivocado, pero igual también la 8, también, no sé si puedo preguntar justamente. A la 8 te viene con numerada, sí, que tenés que saber todas las cosas de memoria. No las sabemos de memoria, yo al menos no las sé de memoria, él dígalo, a ver. Bueno, teniendo en cuenta la variable denominada tratamientos previos y la siguiente tabla muestra su distribución en la muestra de los 40 pacientes seleccionados para participar en el estudio, responden. Y justamente, bueno, muestran las modalidades 0, 1, 2, 3 y 4 y la frecuencia porcentual acumulada. Justamente no sabía cómo hacer porque en la primera pregunta que dice cuántos individuos de la muestra realizaron hasta 2 tratamientos previos y justamente esta no la sabía calcular, no sabía cómo hacerla para saber la cantidad exacta. Alcira, si querés, te es una distribución de frecuencias incompletas, es una distribución de frecuencias incompletas que ustedes tienen que completar, esa es la idea. La idea es que podamos trabajar con las frecuencias acumuladas. Entonces, quizás es un buen momento para poder que nos expliques, Alcira, si querés, cómo entendemos el por lo menos, a lo sumo, porque es lo que están preguntando en el ejercicio. A ver, sí. A ver. ¿Alguien quería preguntar? No, bueno, frecuencias acumuladas serían, se puede acumular, generalmente se acumula de menor grado a mayor grado, ¿no? A ver si tengo algún ejemplo para mostrarles. Acá, bueno, justo el de caso de problemas no tengo, pero a ver, vamos a poner acá, les pongo un ejemplo para que vean. Es de la clase 2, esto. Por ejemplo, a ver si... Bueno, estas están sin acumular. A ver, vamos a ver si tengo acá algún ejemplo para que vean frecuencias acumuladas. A ver. A ver si hay acá algo. No, esta no es. Bueno, a ver, tenía acá, creo que hay que ver acá, creo que aparece algo. Sí, por ejemplo, nivel socioeconómico. Acá tengo los valores de la variable que están codificados como, bueno, 1, 2, 3, bajo, medio, medio alto, alto. Está la notación que usa el botella, NI es la frecuencia absoluta, P sub I es la frecuencia relativa, o sea, en total son 20 personas encuestadas, bueno, 2 de 20 es 0,10. Si hablamos en porcentajes, está simbolizado con esto, P sub I, sería el 10% de los encuestados tienen nivel socioeconómico bajo.
Si uno podríamos acumular cuántos de los encuestados tienen nivel a lo sumo medio-bajo. Bueno, exactamente medio-bajo serían 8 en términos absolutos, 0,40 en términos relativos o 40%. Estoy diciendo lo mismo en las tres frecuencias. Si digo a lo sumo medio-bajo, me puede interesar contar los que tengan nivel medio-bajo y también bajo, los anteriores, el nivel anterior. Entonces, a esos 8 que había, le sumo estos 2, en total van a ser 10. Fíjense, estas serían las acumuladas, las frecuencias acumuladas absolutas. A los 8 que había les agrego el nivel anterior. Y eso lo suelo decir cuántas personas tienen nivel socioeconómico a lo sumo medio-bajo. Si digo cuántas personas tienen un nivel socioeconómico a lo sumo medio, bueno, van a ser los que tienen exactamente nivel medio y también les voy a agregar los anteriores, medio, bajo y bajo. Entonces en total van a ser, a ver, 7 y 8, 15 y 2, 17 personas, ¿ven? O sea que voy acumulando de menor nivel socioeconómico a mayor nivel socioeconómico, ya sea en términos absolutos, en términos relativos, ¿no? Puedo decir 17 del total de 20, digamos, si quieren pueden ir sumando, lo pueden hacer con las absolutas y después si tenían las relativas, las van sumando y van a ver que obtienen lo mismo, ¿no? 0,40 y 0,10 es 0,50, 0,35, 0,40 y 0,10 es 0,85, y así hasta terminar. Cuando llego al que tiene nivel socioeconómico más alto, si estoy acumulando en forma absoluta, llego al tamaño de la muestra, mientras que cuando acumulo de menor grado a mayor grado en términos relativos voy a llegar a 1, y cuando acumulo de menor grado a mayor grado, y estoy haciendo en términos porcentuales, voy a llegar a 100. ¿Lo ven? Ahí es una tabla de frecuencias acumuladas. Entonces, esto podrían darme a mí, digamos, esta tabla no completa y que después, de acuerdo a lo que uno ya sabe, cuánto tiene que sumar, ya sabe que la suma de las frecuencias absolutas sin acumular es el tamaño de la muestra, la suma de las frecuencias relativas sin acumular es el 1, la suma de las frecuencias porcentuales sin acumular es 100, bueno, y con esto uno podría ir completando tablas que estén incompletas. Tal vez sea un poco la filosofía del ejercicio ahí. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esta tabla? Con frecuencias, están las primeras 3 columnas es la distribución de frecuencias simples, digamos, sin acumular. Y las otras 3 columnas son las frecuencias acumuladas, de menor grado, en este caso de mayor grado. Bueno, además hay gráficos adecuados, pero no creo que venga al caso, digamos. No sé si me siguen ahí. ¿Se entiende la noción de frecuencias acumuladas? Sí. Gracias. ¿Se entendió? Sí. Sí, bueno. Bueno, lo mismo ustedes te lo tendrán para, no sé, las variables. La idea de acumular, eso sí, es que tiene que haber, por lo menos la variable tiene que ser de nivel ordinal, ¿no? Tiene que haber un orden para que pueda tener sentido hablar de frecuencias acumuladas. Por ejemplo, una frecuencia absoluta acumulada se define como la cantidad de casos, digamos, o elementos que tienen, digamos, que tiene ese valor de la variable y cualquier otro valor inferior, que es lo que recién nos explicaba la profesora Alcira. Con lo cual, por ejemplo, si estoy trabajando con una variable medida en un nivel de medición nominal, no hay valores de la variable que sean inferiores o superiores. Porque ustedes también en el caso problema tienen una pregunta respecto de las frecuencias acumuladas en el caso de variables nominales. Carece de sentido porque no hay, insisto, valores más chicos o más grandes. Entonces, no tiene sentido presentar, por ejemplo, de la tabla que estamos viendo en la pantalla, las últimas 3 columnas, que son de frecuencias acumuladas. ¿Sí?
Y una cuestión que también les puede servir para trabajar los ejercicios, que creo que era Francisco el que preguntaba específicamente por uno del caso problema, cuando yo, por ejemplo, estoy trabajando con a lo sumo, por ejemplo, personas que a lo sumo presenten un nivel socioeconómico medio alto, es como máximo, ¿sí? A lo sumo es sinónimo de como máximo. En cambio, si yo dijera por lo menos, es como mínimo. Entonces, en el como mínimo es de un valor para arriba, lo digo burdo. Y en el como máximo es hasta un valor. ¿Sí? Lo pueden pensar con ejemplos que no sean de estadística. Por ejemplo, así, pero para que les quede, ¿cuánto chocolate puedo comer como máximo en un día? Es hasta determinada cantidad de chocolates. O, por ejemplo, ¿cuántas proteínas como mínimo debo comer en un día? Cantidad mínima desde una cantidad de proteínas para arriba, para adelante. Y la mayoría de los que están escuchándonos, alumnos, han hecho matemática, así que ustedes saben lo que es una desigualdad, la idea de una ecuación, ¿no es cierto? Si uno dice menor o igual que 3, uno dice que es 3, o 2, o 1, o 0, si son números enteros, ¿sí? Mayor o igual que 3. Bueno, el menor igual sería el a lo sumo 3. El menor igual, la traducción simbólica, es el a lo sumo 3. Si digo por lo menos 3, ahí voy a poner mayor o igual que 3. O sea, todos han trabajado y les han tomado ejercicios y han hecho, saben mucho más de lo que creen que saben, ¿eh? Así que bueno. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Silencio. Profe, Bueno, yo no encontré sí. lo que es el cronograma. ¿Puede que me lo den mañana en clase? Cronograma ¿O que me lo manden por mail o algo? debe estar publicado, ¿no? En el campus, seguramente. Cuando ingresan al Sí, aula sí, de estadística, al aula virtual, sí. hay arriba de todo una fotito del aula, llamémosle, un diagramita. Abajo van a encontrar algo que dice novedades, que es un medio de comunicación que tenemos en la cátedra frente a eventualidades, digamos, que haya que comunicar de manera muy urgente. Y abajo dice cronograma. O sea, lo tienen ahí accesible. Hacen clic en cronograma primer cuatrimestre de 2024 y les abre un PDF con el cronograma. Fíjense si lo voy a buscar. Sí, eso sí. es importante porque esa es la guía de comunicación que tenemos, tanto en el práctico como en este espacio. Y bueno, aparte las fechas, todos tienen ahí, ¿no? Sí, ahí ya encuentran todo. Repasando un poquito, quizás porque se unieron algunos compañeros y compañeras, pero sin hacerlo muy extensivo. En el cronograma, ¿qué voy a encontrar? El tema que corresponde a esa semana, la bibliografía que tengo que leer para esa semana, los ejercicios que tengo que resolver para esa semana. También puedo encontrar las fechas de los parciales y del recuperatorio. También encuentro hasta cuándo tengo tiempo de hacer las autoevaluaciones. Encuentro también los videos teóricos, digamos, que tengo que ver en el campus. Toda la información de la cursada la encuentran en ese cronograma y está organizado clase por clase de manera, digamos, que ustedes se puedan ir organizando por semana, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, Clara. Mi pregunta es que en la unidad 2, en los videos y en el texto de botella,
describían muchos gráficos, no sé, un histograma, un diagrama de tallo de hojas y muchos más. Todos esos tenemos que saber bien cómo hacer cada uno y todo, porque es para conocerlos. Sí, lo que ustedes tienen que saber es que, por ejemplo, hay gráficos que resultan adecuados para justamente representar gráficamente a determinadas variables según su clasificación. Por ejemplo, un diagrama de rectángulos, o como Botella lo llama pictograma, podríamos decirle también, vieron que se conoce como el gráfico de torta, que es el gráfico circular. Esos dos tipos de gráficos son adecuados para una variable cualitativa, por ejemplo. Después tenemos un gráfico de barras, o como bien comentó la compañera, un histograma. El gráfico de barras puede ser con frecuencias acumuladas, como vimos hace unos minutos. Bueno, distintos tipos de gráficos. Lo que yo tengo que saber es cuál es el gráfico adecuado según la clasificación de la variable. Y alguna idea tengo que tener de cómo se construye el gráfico, ¿sí? No es que lo tengo que dibujar, ¿sí? En un parcial, por ejemplo, no voy a dibujar un gráfico, pero sí tengo que saber, por ejemplo, si tiene ejes cartesianos, si, por ejemplo, las barras, en un gráfico de barras, ¿qué altura toman, por ejemplo? Y, por ejemplo, la altura de la frecuencia absoluta de ese valor de la variable. O sea, ustedes lo que van a encontrar en el material que tienen de bibliografía es la presentación gráfico por gráfico, una descripción del gráfico y para qué variable resulta adecuado ese gráfico. Y eso es lo que tienen que saber. Luego ya van a ver en los prácticos, agrego esto y ya te dejo hablar, que me acordé justo, que esta es la semana de la unidad 2 para trabajar con la aplicación, que luego en el resto de la cursada también se trabaja, pero la aplicación de la cátedra hace los gráficos, ¿sí? Los presenta. Nosotros ingresamos completamos una serie de campos en la aplicación y le pedimos el gráfico que queremos y lo construye la aplicación. En ese sentido, no lo tenemos que dibujar nosotros, pero sí entender qué se está representando en ese gráfico. Ahora me parece que alguien quería hacer un comentario y yo hablé encima. No, disculpa, hablé yo encima tuyo, perdón. Tenía una consulta justo, el tema de la relación entre el gráfico y la variable está en el segundo video del campus, ¿cuál pertenece a cuál? O sea, ¿cuál es mejor para gráficos de torta y así, no? Gonza, ¿no? Sí. Sí, en la bibliografía, en el capítulo 2 de Botella, León y de Botella, digámosle, que son 3 autores en realidad, ahí encuentran en la bibliografía esto, la descripción, y no sé si justo es el que está ubicado en segundo lugar, pero cada video tiene su nombre, y hay uno que, si no se llama exactamente así, se llamará gráficos estadísticos, un nombre similar a ese, y en ese se presentan, ¿sí?, los gráficos también con las variables a las que resulta adecuado, ¿sí?, generarle ese gráfico para representar visualmente el comportamiento de esa variable. Sea una variable cualitativa, una variable cuasi cuantitativa, una variable cuantitativa discreta o una variable cuantitativa continua. Perfecto, muchas gracias. No, a vos por la consulta. Nos quedan unos minutos más. ¿Quieren aprovechar para hacer otras consultas? Bueno, fíjense entonces para la vez que viene si seguimos o vamos a estar con otros temas, ya con resúmenes estadísticos, medidas de posición. Bueno, si hay alguna duda que quedó de esto, porque lo leyeron, se puede contestar, y si no, bueno, ya entraríamos, tenemos un ritmo de acá al parcial, que nos falta mucho, para que, bueno, ustedes nos consulten. Ya vieron cómo es, espero que sea menos la parte organizativa y que ahora sea más de contenidos. Bueno, creo que igual nos repartimos bastante bien. No vamos a estar siempre las dos, les digo, pero bueno,
alguna de nosotros van a encontrar. Sí, agrego esto nada más, Alcira. Sí. Incluso, si bien las trabajan en los trabajos prácticos, justamente, pero de autoevaluaciones también nos pueden consultar. Porque ¿qué tienen ahora para hacer, digamos? La autoevaluación de la unidad 1 ya la pueden hacer, y la de la unidad 2 también está disponible. Personalmente, yo no contesto autoevaluaciones. Voy a contestar algo similar como para ayudar, para que esa tarea la tienen que hacer ustedes, digamos. Pero bueno, eso, igual tienen, antes de llegar a eso. Ojo, porque yo coincido con la propia Alcira, tampoco nos ponemos a resolver acá. Es si generó alguna duda el tema que está en la consigna de la autoevaluación, ¿sí? Bueno, bien. Son unos cuantos, más o menos nos pudimos organizar, porque han llegado a ser más de 100 en un momento, sí. Bueno, espero que todo el mundo tenga ya no sé si esta semana, sino para la semana que viene habrá tenido algún práctico. Igual tengan en cuenta esto de mirar el campus, y ahí van a encontrar muchas de las cuestiones estas, sobre todo el cronograma y demás. Y bueno, nos vamos a encontrar entonces el jueves próximo en este espacio. Los esperamos para las consultas. Que tengan una buena semana. Gracias, igual.